que si trajo su Biblia, por favor vaya al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos. La semana pasada comenzamos a estudiar esta sección, o comenzamos a estudiar ya en sí el cuerpo del libro. Y empezamos a estudiar desde el versículo 9 y tocamos la primera parte. Hoy vamos a mirar la segunda parte, versículo 12. Vamos a leer otra vez del versículo 12 hasta el versículo 20. Vamos a leer nomás hasta el 15 por ahora. Perdón, hasta el 15 nomás. Lo otro lo leo más adelante. ¿Lo tiene? Dice la palabra de la siguiente manera. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dejémoslo allí. Padre, aclamamos o pedimos tu ayuda en este momento para meditar en tu palabra. Señor, permite que ella pueda ser recibida como proveniente de ti, pero que también sea hablada como proveniente de ti, Señor. Señor, que aquel que no te conoce, tu palabra pueda mostrarle en su corazón la condición de su alma y la necesidad de un Salvador. Señor, y siempre te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder tener una copia de tu palabra en nuestras propias manos, para poder leerla, para poder estudiarla. Señor, porque allí está el pensamiento tuyo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Cuando estaba orando me acordé de algo. De hace unos días me mandaron un video donde le preguntaban a un personaje muy famoso, seguido por muchas personas, que qué pensaba de la Biblia, o que si la Biblia la usaba como importante en su vida. Y este predicador, porque pues dice predicar la palabra, sorprendió diciendo que no, que él ponía atención a lo que Dios decía, porque daba miedo de que de pronto al hablar mucho de la Biblia termináramos idolatrando la Biblia. Entonces al que me mandó, le dije, por eso enseña lo que enseña, le dije. Porque nosotros no idolatramos la Biblia, pero sí sabemos por lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que la palabra esta que tenemos tú y yo fue inspirada por Dios. Es decir, que la palabra de Dios es el pensamiento de Dios, es lo que Dios quería darnos a revelar. Y Hebreos, que también estamos estudiando, dice que Él ha hablado de muchas maneras, hoy habla a través de su Hijo. Y no es que el Hijo ande de esquina en esquina diciéndonos cosas, sino que lo que Él tenía que decir lo dejó escrito en su palabra. Créame, hermano, que a Él no se le olvidó nada. A mí se me olvidan algunas cosas. A usted se le olvidan algunas cosas. Pero a Dios no se le olvidó nada de lo que Él tenía, de lo que Él quería revelarnos. Está en su palabra. La semana pasada comenzamos a ver esta sección y dijimos que esta sección la íbamos a dividir en 3 partes.
Dijimos que íbamos a hablar primero sobre el contexto en el que se dio la visión y dijimos que el apóstol Juan estaba en el día del Señor, estaba en el Espíritu, es decir, que lo que estaba pasando estaba controlado por el Espíritu y se encontraba en la isla de Patmos. También hablamos que se estaba en la isla de Patmos no porque él estuviera en un retiro espiritual y decidió irse allá para recibir una visión especial de parte de Dios, sino que había sido llevado a ese lugar, dice la palabra, por causa de predicar a Cristo, por causa de dar testimonio a Jesucristo. Lo segundo que vamos a ver en este pasaje es lo que vamos a mirar el día de hoy. Lo segundo y lo tercero, si Dios lo permite, es en sí la visión que tuvo el apóstol Juan. Esa visión estuvo del versículo 12 hasta el versículo 16 que acabamos de leer. Y por último veremos el resultado de esa visión, que lo vamos a encontrar en el versículo 17 hasta el versículo 20. Entonces, la visión la acabamos de leer en estos versículos, versículo 12 al versículo 16. Estos versículos nos describen la grandeza de la visión que tuvo el apóstol Juan ese domingo. Lo interesante que vamos a ver a lo largo de esta visión es cómo Juan usa el mismo lenguaje de la Escritura para describir al Señor Jesucristo. Por eso es que le dice que lo que iba a escuchar, o lo que iba a ver, perdón, debía escribirlo y pasarlo a la iglesia. Cuando acabamos de leer, dice que lo primero que dice el pasaje, y me volví para ver la voz que me hablaba. Y dice el pasaje que al volverse o al voltear para mirar quién era el que le estaba hablando, dice que lo primero que vio fue 7 candeleros de oro. O sea, fue lo primero que vio. Y luego dice, y en medio de los candeleros, o de los candeleros, en medio de ellos vio a uno semejante al Hijo del Hombre, o literalmente sería uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora hablemos por un momento, ¿qué son esos 7 candeleros de oro? Cuando usted lee el versículo 20, no podemos ponernos a dar vueltas para tratar de buscar interpretaciones extrañas para impactar a la gente. Estos 7 candeleros que Juan está viendo simplemente son las 7 iglesias que pertenecen a Cristo, de las cuales hablamos en el versículo 11, las que él acaba de escribir, ¿no? Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si no le queda claro, por ejemplo, mira el versículo 20. Y el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que no podemos tratar de buscar interpretaciones raras y extrañas. La misma escritura nos está diciendo que son las iglesias en particular. Ahora, la imagen de estos 7, que ahí sí podemos sacar una aplicación, de estos 7 candeleros nos recuerdan la misión de la iglesia. Usted pregunta, ¿por qué? Bueno, porque un candelero es usado ¿para qué? Para alumbrar, ¿no? El candelero es luz, la iglesia es llamada a ser ¿qué? Luz en un mundo que está en tinieblas. Nosotros, como dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, no somos llamados a escondernos, no somos de la secreta. En cualquier lugar que estamos, la gente tiene que saber que somos la iglesia de Cristo. No porque andemos quizás con un letrero diciendo, donde llegué, quiero decirle soy cristiano. No, no necesariamente, sino que por nuestra forma de actuar, de hablar, de pensar, de trabajar, de hacer todo lo que hagamos, la gente tiene que identificar y decir, tú eres diferente. Entonces, eso es ser luminares. Filipenses 2:15
no tiene que buscarlo, dice que debemos resplandecer e iluminar al mundo. Yo se lo he dicho en varias ocasiones, la forma en que nosotros tenemos como iglesia de marcar la diferencia es predicar el evangelio no solo con nuestros labios, sino con nuestro accionar. Cuando la gente se convierte a Cristo, entonces reducen muchos de los pecados, los homicidios y tanta cosa, porque la gente conoce la verdad. Así que el apóstol Juan, nos dice que debemos vivir como hijos de luz. Hay una vida que corresponde a aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Un autor, voy a leer dos pensamientos de dos autores, comentaristas sobre esto de los candeleros. Dice lo siguiente: Juan vio a las iglesias locales representadas en los candelabros, que son una figura de unidad en la diversidad, un candelabro en varios brazos luminosos que alumbra en un lugar oscuro. Esa es lo que debemos hacer como iglesia. Otro comentarista, o él mismo sigue diciendo, aquí se habla de la unidad, porque aunque los candelabros tenían varios brazos, estaban unidos. Y así también cada iglesia local es una unidad espiritual como un cuerpo, pero formada por una diversidad de creyentes unidos todos ellos en Cristo Jesús. Por esa razón, como iglesia, mis hermanos, perdónenme que diga esto, no estamos en competencia. No estamos mirando a ver quién tiene mejores talentos, quién tiene mejores capacidades, quién hace esto no. Cada uno somos un miembro dentro de un cuerpo y trabajamos juntos para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que las almas sean alcanzadas por medio de la predicación del Señor Jesucristo. En la iglesia no debe haber lugar para el celo ministerial, que podemos llamar. No hay necesidad. No hay necesidad. Estamos trabajando para Cristo. Entonces el texto nos dice que al voltear a ver quién le hablaba, vio los 7 candelabros, los cuales son las iglesias, pero dice el texto, sigue diciendo el texto, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. En otras palabras, Cristo está en medio de su iglesia. No solo en medio de una, sino en medio de su iglesia, o de su iglesia en general, mis hermanos. Ahora pensemos por un momento lo que estaban viviendo estos hermanos en el primer siglo, cuando el apóstol Juan les está escribiendo. Ellos estaban experimentando persecuciones, dificultades, maltratos. Es más, el apóstol Juan estaba en Patmos a consecuencia de esas persecuciones. Y quizás ellos se preguntaban, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? Cuando uno sigue avanzando en la historia de la iglesia, llamamos el tiempo del oscurantismo, podemos llamarlo cuando pues lo falso se quiso apoderar de las enseñanzas del Señor, y las tradiciones y los ritos empezaron a tomar auge, y empezaron las cruzadas donde perseguían todo aquel que quería predicar verdaderamente el evangelio. La gente quizás se preguntaba, ¿y dónde está Cristo? Cuando llegamos al liberalismo, que quizás todavía hoy estamos experimentando un poco de el liberalismo, donde el evangelio es sustituido por la liberación, ¿no? Que somos libres y hagamos lo que quiera. La gente se pregunta, ¿y dónde está Cristo? Hoy, aparte del liberalismo, encontramos que las falsas enseñanzas empiezan a proliferarse o expandirse, y el Islam se expande, el budismo se expande, el hinduismo se expande, el catolicismo se expande, el satanismo se expande, el ateísmo se expande, y uno se pregunta, Señor, ¿dónde está Cristo? A ellos no los persiguen, ¿por qué nosotros sí nos persiguen?
La respuesta a esa pregunta, o que quizás usted se hace cuando está en tanto dificultad o problema, ¿dónde está Cristo? Pues Juan nos la acaba de dar aquí. ¿En dónde está Cristo? ¿En dónde está? En medio de su iglesia. Cristo está en medio de su iglesia en todas las épocas, aunque parezca, mis hermanos, que Él no está en control, aunque parezca que las falsas doctrinas están empujando más, aunque parezca que las falsas religiones estén empujando más, aunque parezca que el liberalismo se haya metido en la iglesia, está empujando más, Cristo está en medio de su iglesia. Ustedes recuerdan, creo que es un buen momento para recordarlo, cuando Elías confrontó a Betsabé y a Jezabel y a los profetas de Baal, y tremendo lo que pasó, y él se fue luego y dijo, le dio el ataque de que a veces nos dan a todos nosotros, ¿no? ¿Nos da el ataque de qué? No, de pánico no, de orgullo. Oh Señor, solo yo he quedado. Solo yo canto, Señor. Solo yo lo limpio. Solo yo esto. Solo yo, solo yo. La respuesta de Dios le dijo, tranquilo, mijo, que yo me he guardado un remanente que tampoco ha doblado su rodilla. Tranquilo. A veces es bueno que el Señor nos recuerde que tú y yo no somos los únicos. Entonces, cuando uno dice, Señor, ¿qué pasa? Hay un remanente que Dios ha guardado. Dios sigue guardando su remanente y Dios sigue en medio de su iglesia. La iglesia, todos los siglos desde que Cristo murió y de que vino el Pentecostés y empezó a moverse la iglesia hasta ahora, y si aquí a 200 años Él no ha llegado, la iglesia va a seguir batallando, pero la iglesia sigue en pie. La iglesia sigue en pie. ¿Y sabe por qué la iglesia sigue en pie? Porque Cristo está en medio de ella. Aquí recordamos las palabras de se me olvidó, Gamaliel será, el que le dijo, si esto es de los hombres, fue Gamaliel, ¿cierto? Sí. Si le dijo, mire ustedes, si esto es de los hombres, tranquilo que esto se va a apagar en un ratico. Pero si esto es de Dios, eso no lo van a parar y ustedes van a estar peleando contra Dios. Hermano, por eso la iglesia sigue, porque Cristo vive y Cristo está en medio de su pueblo. No importa tan oscuro que veamos el momento, Cristo sigue en su trono. La iglesia continuará hasta la segunda venida porque el Hijo de Dios está en medio de su iglesia. Por lo tanto, tenemos una encomienda, mis hermanos, de seguir predicando el Evangelio, porque Él prometió, dice, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa fue la visión que Juan, lo primero que Juan vio que debemos resaltar, hermano. Cristo está en medio nuestro. Vamos a pasar, y los que quizás tienen muchos años aquí en esta iglesia del Calvario, claro que hemos sentido remesones. Pero Dios ha estado en medio nuestro. Por eso queremos exaltar a Cristo en todo momento, porque si Cristo no está en medio nuestro, pues estamos en serios problemas. Entonces, el saber que Cristo está en medio de su iglesia, hermano, debe llevar de motivo porque significa que la iglesia está en el centro del plan de Dios. Ahora, en medio de los candelabros, dice él, vi uno semejante al Hijo de Dios. Pero antes de hablar de la visión, es interesante de que miremos el énfasis de esta sección. Creo que se la va a poner al frente. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, me volví para ver y vi 7 candeleros. El versículo 13 dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Versículo 17, cuando lo vi, caí muerto. Versículo 19, escribe las cosas que has visto. Y el versículo 20, las estrellas que viste. O sea, el énfasis de lo que Juan había visto. Y es interesante que el énfasis
pues apunta ¿a quién? A Cristo. Dice el versículo, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora Juan, al usar esta frase semejante al Hijo del Hombre, está haciendo una referencia directa, y esto creo que ya lo mencionamos hace unas semanas, a Daniel capítulo 7, versículo 13. En ese pasaje, en Daniel capítulo 7, 13, Daniel describe que vio en las nubes a uno semejante a un hijo de hombre que se acercó al anciano de días, ¿no? Al utilizar esta frase, no está hablando el apóstol Juan de la humanidad del Señor Jesucristo, sino que está destacando ¿qué? La deidad del Señor Jesucristo. Con esta frase, lo que está recordando estos hermanos es que lo que el profeta Daniel vio en Daniel capítulo 7, a un hijo de hombre, fue lo mismo que Juan vio ahora aquí en Apocalipsis. Al mismo que todas las naciones y los pueblos y lenguas le servían, es el mismo que Juan ve aquí en Apocalipsis. Ahora, hay algo interesante que podemos preguntarnos, como dice Sinclair Ferguson. Él pregunta, ¿cuál de los 4 evangelios hace referencia a cómo lucía la apariencia física de Jesús? ¿Cuál de los evangelios hace referencia a cómo lucía la apariencia física del Señor Jesús? Es más, le hago esta otra pregunta. ¿Qué cree usted si realmente tuviéramos una imagen? Bueno, mejor la respuesta antes de hacerle esa pregunta. Ninguno de los evangelios. Ninguno. Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Se imagina usted donde, conociendo a los seres humanos, donde hubiera una referencia clara de la imagen del Señor Jesús? ¿Cómo estaríamos? Si sin tenerla, tenemos Jesús por todo lado, unos monos de ojos verdes, azules, otros negritos, otros chinos. O sea, dependiendo quién se lo imagine a sí mismo. Bien decía el Señor Jesucristo en los mandamientos, o dijo en los mandamientos, no te harás ¿qué? Imagen semejante a mí. El énfasis de los evangelios no era cómo lucía físicamente el Señor Jesús. El énfasis de los evangelios era ¿cuál? Su propósito o su misión. Ese era su énfasis. Ellos no predicaban cómo lucía Jesús. ¿Qué interesa cómo lucía Jesús? Lo que interesa fue lo que vino a hacer. Ahora, cuando llegamos aquí, nos encontramos de una descripción del Hijo del Hombre que vio Juan. No como lucía físicamente, sino de cómo luce en gloria. Dice que después de ver los candeleros puso su mirada y vio a uno semejante al Hijo del Hombre, y nos da varias descripciones. Lo primero que nos describe de él es que él estaba vestido con ropas que llegaban hasta los pies. Esa es la primera descripción que se nos da de él. El vestido que tenía llevaba hasta los pies. Por favor, que nadie salga diciendo ahora que entonces ahora todos tenemos que empezar a vestirnos así, porque a veces los seres humanos salimos con cuentos extraños. Jesús estaba, según lo que dice la visión, vestido de túnica larga, ceñido el pecho con un cinto de oro. Algunos comentaristas creen y enseñan que lo que Juan vio con estas ropas eran ropas sacerdotales,
como las que usaba Aarón y sus hijos. Sin embargo, hay otros académicos o estudiosos que dicen que estas vestiduras simplemente significan o simbolizan la dignidad y la autoridad del Señor Jesús. Porque las vestiduras largas no eran únicamente exclusivas de los sacerdotes, sino que también los usaban los reyes y los jueces. Entonces Juan posiblemente está usando esta imagen de las vestiduras como una figura del hombre que también vio Daniel en el capítulo 10, que también se vestía de vestido de lino y ceñido con un cinto de oro. Pero la descripción lo que está mostrando ahí es que Juan vio a Jesús en toda su majestad y dignidad. Por favor, Él es espíritu, Él en el cielo, cuando presenta estas ropas, es para que nosotros podamos entender o darnos a entender su majestad y su dignidad. Lo segundo que nos dice el pasaje es que Juan vio su cabeza y nos dice que sus cabellos eran blancos como la lana, como blanca lana, como nieve. Una vez más, esto debe entenderse que simbólicamente y no literalmente. Los estudiosos dicen que Juan toma esta descripción de cabello blanco del anciano de días que menciona también Daniel en el capítulo 7, versículo 9, y la aplica a Jesús para destacar su unidad con el Padre. Pero que ese cabello blanco no solamente representa la dignidad que viene por la edad, sino que también habla de qué, de sabiduría. En otras palabras, dice, Juan está diciendo que cuando vio a Jesús no solamente vio su majestad, vio su dignidad, sino que también vio su infinita sabiduría. La tercera descripción que encontramos allí, que hace el apóstol Juan, es que sus ojos eran como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego, una vez más. Lo que está haciendo referencia aquí es a la omnisciencia del Señor Jesucristo. Él todo lo ve, todo lo sabe. No hay nada en el universo que pueda escapar al ojo penetrante del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 13, el Espíritu Santo a través del autor dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. O sea, está abierto todo a él. Tú y yo podemos esconder cosas a los demás. Es más, nos podemos esconder cosas hasta nosotros mismos. O sea, usted y yo podemos voluntariamente decidir escondernos ciertas cosas porque nos avergonzamos tanto que ni nosotros mismos queremos recordarlas. Algunos han sido traumados por algo en el pasado que el mismo trauma les ha hecho, ¡pum!, borrar eso. Pero a los ojos de Dios todo está abierto. Sus ojos penetra como llama de fuego. Entonces Juan al describir a Jesús, como lo describe aquí, como a quien no se puede engañar. Él conoce todo el universo, Él sabe todo, puede ver todo lo que sucede en la creación, inclusive los sentimientos. A veces la gente dice, es que Dios conoce mi corazón. Bueno, eso debería darnos nervios a nosotros. Se debería dar nervios a nosotros. Porque Él conoce, antes de las cosas salgan de nuestra boca, Él las conoce.
no hay nada que se pueda ocultar a aquel que tiene ojos como llama de fuego. Por ejemplo, la iglesia de Tiatira, que estudiaré más adelante, en el capítulo 2, versículo 23, mire lo que le dice. Y a todas las iglesias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Escudriñar es el que penetra ahí. Ahí no hay cuento de que, bueno, yo no le doy permiso a Dios de que mires mi mente y mi corazón. Olvídese de eso. No, es que Dios es un caballero. Olvídese de eso. Yo soy el que escudriño, o sea, la mente hasta lo más profundo. Miren lo que dijo un autor sobre esta figura de ojos de fuego. Dice lo siguiente. Esta figura pone de relieve la capacidad del Señor para ver con claridad y profundidad. Una mirada que no se conforma con las apariencias como hacemos los hombres, juzgando por lo que vemos, sino que penetra hasta el interior de las personas, descubriendo todo lo que intentan ocultar y exponiendo no solo las acciones, sino también las intenciones que los motivan. A veces es difícil ver las intenciones con que la gente hace las cosas. ¿Con qué intención me estará hablando? ¿Con qué intención me estará saludando? ¿Con qué intención estará hoy tan? Bueno, Dios sabe eso. Dice, nosotros, dice los hombres juzgamos por lo que vemos. No, Él penetra en el corazón. Hermanos, el Señor conoce la parte del alma de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, mejor que nadie. A las iglesias que vamos a estudiar, a las 7 iglesias, les dijo a ellas, yo conozco tus obras. Entonces, los ojos de Dios o de Jesús, como llama de fuego, les dice, yo conozco tus obras, yo sé cómo son, yo sé que lo que estás haciendo está bien, sé lo que estás haciendo mal. A Él no lo podemos engañar. Nosotros podemos llegar aquí a presentarnos como las blancas palomas, pero Él sabe la intención. En cuarto lugar, nos dice que sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Mire cómo traduce esa última parte la Nueva Traducción Viviente. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, o sea, puros. Aquí habla de qué? Del poder, de la fortaleza y de la estabilidad del Señor Jesucristo. La idea es que Él tiene los pies con los cuales Él puede aplastar a sus enemigos. ¿Quién puede pelear contra Él? ¿Quién puede detener su mano? ¿Quién puede impedir que Él haga justicia? Nadie. Cuando cuando se habla del horno refinador o que refinaba o purificaba, en el pasado se usaba mucho para tratar a los metales. Se nos habla, y cuando los metales los ponen a altas temperaturas para quemar toda impureza, deshacernos de toda impureza. Entonces está hablando de la infinita pureza del Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo aquí es presentado como alguien que es perfectamente puro y sin mancha. Por eso en su santidad Él no puede compartir con el pecado. No puede convivir, con el pecado. En quinto lugar, Juan describe su voz y dice que su voz como estruendo de muchas aguas. Así como lo hizo Juan con Daniel,
refiriéndose a todo lo que Daniel vio, al anciano de días, alineándolo con lo que Juan estaba enseñando. Juan toma aquí las palabras del profeta Ezequiel. Vaya a Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Y también vamos a mirar Ezequiel 43, versículo 2. Mira lo que dice Ezequiel 1, 24. Y oí el sonido de sus alas cuando andaba, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Ahora miren lo que dice el 43, versículo 2. Y él aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Juan está diciendo que, el apóstol Juan está diciendo que aquella voz que habló como estruendo de muchas aguas era la misma que los profetas habían escuchado en el Antiguo Testamento, era la voz del Señor Jesucristo. Juan aquí nos está dando a entender la infinita potencia y la suprema fortaleza del Señor Jesucristo. Es como cuando a veces va usted a la corte y un juez se molesta y habla con dureza y la gente, Bueno, si eso nos pasa con la voz de un hombre, imagínese escuchar la voz del Señor. Por eso Juan reaccionó como reaccionó, ahorita lo vamos a mirar. También podemos decir que era una voz autoritaria. Es decir, que cuando Jesús habla, hay que ¿qué? Escuchar y obedecer. Y esto es tanto a los adversarios como a sus seguidores. Cuando Jesús habla, hay que obedecer. Escuchar y obedecer. En sexto lugar, dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Más adelante miraremos el significado de estas 7 estrellas. Pero aquí podemos entender que esta descripción habla de la supremacía, autoridad del Señor. La mano derecha habla de qué? De autoridad. En el Salmo 101, versículo 1, por ejemplo, el Padre dice al Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra. Y no es una vez más que tenga un trono en particular y que esté sentado a la derecha. No, está hablando del lugar de autoridad que le pertenece a Jesucristo. Él tiene autoridad sobre todo el universo. Y lo que vemos es que Juan dice que en su mano derecha tenía esas 7 estrellas, una vez más, mis hermanos, apuntando a la iglesia. Lo que está diciendo es que no solo está en medio de ellas, sino que las controla ¿con qué? Con autoridad. La iglesia está en manos del Señor Jesucristo y por eso las puertas del Hades no pueden hacer nada contra la iglesia. Puede ponernos obstáculos, pero no puede avanzar, no puede obstaculizar el avance del evangelio, no puede acabarlo. Y lo hemos dicho en varias ocasiones. Y no es que tenga literalmente 7 estrellas en la mano. Ahorita decía pastor, literalmente 7. No es que tenga literalmente 7 estrellas en la mano, sino que lo que nos está dando a entender es su autoridad, su dominio, su soberanía. Él es la cabeza de esas 7 estrellas. Él es la cabeza de la iglesia. Y note algo, dice que en su mano tenía 7 estrellas. No está diciendo, él no está diciendo que las estrellas, él no está en las estrellas. Las estrellas están en su mano. Es decir, ellas están seguras en él. Esto lo podemos relacionar en Juan capítulo 10, capítulo 6, cuando él dice, mis ovejas están conmigo y nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano.
Nadie es nadie. La séptima descripción que nos da Juan es que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora, este término aquí de 2 filos, la espada de 2 filos, yo sé que quizá usted está pensando en Hebreos capítulo 4, versículo 12, pero son 2 términos diferentes. Porque la espada que se habla en Hebreos capítulo 4, versículo 12, es una espada pequeña. O sea, el término que se usa es referencia a una espada pequeña. Pero aquí el término que se usa para espada es una espada que también es de 2 filos, pero es una espada larga, es una espada de ¿qué? De combate. Pero es más larga. Pero lo que está diciendo el apóstol aquí, mis hermanos, es que esa espada que sale de la boca del Señor, lo que nos está indicando es que el poder que Cristo tiene para juzgar, para aniquilar y para destruir a todos sus enemigos. Su espada representa la autoridad de Jesús para juzgar y ejecutar. Por lo tanto, mis amados hermanos, la misma palabra se va a convertir el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor, el arma con que vamos a ser juzgados. Por eso de nada sirve conocernos la Biblia al derecho y al revés, cuando no vivimos nada. A mí me sorprende cuando a veces la gente se la quiere tirar de teólogo, de que sabe mucha Biblia, pero a la hora de la hora, usted no lo ve haciendo nada. Yo me acuerdo tanto que me pasó a mí, nunca más me ha vuelto a pasar y espero que no me pase. Cuando estábamos visitando eso fue en Carolina del Norte, a una persona, le pusimos el platicón, porque fuimos a visitarlo y eso empezó a hablar como un perdido recién encontrado. Y hable y saque Biblia para acá y para allá y para acá y para allá. Y yo escuché, y yo escuché, y yo escuché. Y eso me sacaba Biblia aquí y allá y ta, 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 ta. Entonces llegó un momento que yo me fastidié. Sí, porque me fastidié. Le dije, wow. Pero como usted sabe tanta escritura, debe saber lo que enseña la palabra. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo aterricé. Se la sabía derecho y al revés. Pero ¿usted cree que se congregaba? ¿Por qué? Por toda excusa que me pueda sacar. Pero sabía Biblia. Entonces, ¿de qué nos sirve sabernos una cantidad de versículos si ninguno lo ponemos en práctica? Hermano, la escritura el día de mañana será un instrumento de condenación en el día del juicio. Con ella misma. Te iba a decir, ahí está, escribe. Jesús no va a decir, escrito está. Yo no sabía, escrito está, escrito está, escrito está. La última descripción que nos da Juan es que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ver al sol resplandeciendo en toda su fuerza? Recuerda a Juan, Pedro y Jacobo, su hermano. Ellos estuvieron presentes en la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró. Quizás Juan está recordando allí ese evento. O quizás también tenía en mente Moisés, cuando Moisés estuvo en el monte y descendió, que su rostro resplandecía y el pueblo se asustó y tuvieron que decirle, mijo, póngase una cosita, un velo, esa es la palabra, un velo para que podamos verlo, porque no podemos ni siquiera mirarlo. Y él solamente estaba reflejando, ¿qué? Un poco de la gloria de Dios. Imagínense. Entonces, aquí Juan nos está hablando del esplendor, de la majestad, de la divinidad del Señor Jesucristo, su gloria. Miren lo que dijo un comentarista sobre él. El aspecto del Señor era glorioso, luminoso, resplandeciente, brillante,
semejante a lo que se produce cuando se ve el sol de verano al mediodía en toda su intensidad. Todo el aspecto del Señor desprendía majestad y gloria. El resucitado, que es luz de luz, resplandecía glorioso, como corresponde a la admirable luz de Dios que alumbra a todo hombre. Yo, uno veces más pequeño, se atinó, yo sí puedo ponerme a ver el sol, y usted se pone a ver el sol al mediodía cuando está en todo su cenit, con todo su resplandor. Hermano, y uno no aguanta. Es imposible. Uno tiene que voltear así, y llega un momento que cuando usted ya quiere abrir los ojos empieza a ver qué, hasta negro, o sea, tiene que volverse a atacar. O sea, imagínense, y a la distancia que está el sol. Eso es lo que está diciendo aquí. Jesús estaba en toda su gloria. Ahora, luego de ver esa visión, esto nos lleva al último punto, y es: ¿cuál fue el resultado de esa visión? Y vamos a ir un poco más rápido. Miren lo que dice el versículo 17, perdón. Cuando vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas ya que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Démoslo ahí por un momento. Después de ver semejante manifestación gloriosa de Dios, dice que Juan experimentó un tremendo, profundo terror y cayó como muerto. Ahora, esta no es la primera vez que habla de eso. Ve que a alguien le pasa. Josué, en el capítulo 5, dice que cuando vio al príncipe del ejército de Jehová, también cayó con una actitud de humildad y de reverencia. Isaías, también cuando fue llevado por el Espíritu delante del Padre del trono, exclamó también: oh, miserable de mí. Ezequiel también vio lo mismo. Daniel, vemos lo mismo. Pedro, Jacobo y Juan, cuando vieron la transfiguración, experimentaron lo mismo. Pablo, cuando iba camino a Damasco, cuando vio a Dios, al Señor Jesucristo en toda su gloria, también cayó al piso y experimentó lo mismo. Cayó como muerto. Al suelo cayó, postrado a los pies del Señor. Mira, interesante, hoy todo el mundo, hay gente que dice que vio a Dios y están como si nada hubiera pasado. Ah, sí, yo lo vi. ¿A cuál Dios habrás visto? No sé. Al que nos imaginamos en la mente. Pero en la Escritura, todo aquel que ha manifestado que ha visto a Dios, su primera reacción al ver a Dios en su gloria es caer como muerto. Y a lo que está haciendo referencia, mi hermano, es que cuando realmente vemos a Dios como Él es, vemos su santidad, su pureza, y vemos en nosotros que somos tan pecadores, esa debe ser la reacción. Spurgeon dijo algo sobre esto. Sus palabras estaban un poco complicadas, así que traté de ponerlas en otros términos más fáciles para nosotros, para poderlas entender. Pero él dijo lo siguiente: las personas más espirituales, al reconocer plenamente la grandeza y santidad de Dios, son tan conscientes de la inmensa diferencia entre ellas y el Señor, que se sienten profundamente humildes, llenos de asombro, inclusive experimentan temor y asombro reverente. Eso es lo que pasa cuando vemos a Dios en toda su gloria. Experimentamos humildad, nos humillamos, nos asombramos, incluso temor, pero es un temor reverente. A pesar, y sigue siendo el pasaje, que Juan cayó al piso como muerto, o sea, Señor, miserable de mí, aquí me va a aniquilar por causa de mi pecado. Aterrorizado por lo que estaba pasando. Es más, recuerde que cuando
creo que también el mismo Pedro, es que es otro ejemplo. El mismo Pedro recuerda cuando vio el milagro del Señor Jesucristo, y Pedro lo primero que dijo: Señor, apártate de mí porque soy ¿qué? Pecador. No, pero hoy la gente que mejor dicho, no digo, sigo aquí, porque parece, bueno, mejor digamos, sigamos aquí. No dejemos que el engañoso corazón. Lo primero que hace el Señor, dice el pasaje, que tomó su mano derecha y la puso sobre él. ¿Fíjate lo que dice aquí? ¿O estoy? 17. Y él puso su diestra sobre mí. Dijo un autor: la mano que sostiene el universo, la mano que fue crucificada, que sustenta las 7 iglesias, descansó llena de amor sobre el discípulo inclinado para darle vigor. En la Biblia, poner la mano derecha sobre otra persona indicaba fortaleza, indica gracia. Así que vemos al majestuoso Dios lleno de compasión, con esas mismas manos que sostiene su iglesia, dándole vigor a su siervo. Y mire que no solamente le puso la mano, sino que ¿qué le dijo? No temas. Sintió apoyo, palabras de aliento. Ahora, ¿por qué le dijo no temas? Hermano, pues porque estaba lleno de temor. ¿Y por qué estaba temor? Es que era muy gallina el apóstol. No, no es que era gallina. El problema es que el apóstol Juan vio la santidad y vio su pecaminosidad. Y entendió que la santidad de Dios frente al pecado lo aniquila. Y dijo: aquí, hasta aquí llegué. Él le dijo: no temas. No temas. Hermano, el verdadero encuentro con Dios te lleva a eso. Y mire, le dice: no temas, Otoy. No temas, yo soy. Esto nos recuerda cuando los discípulos vieron a Jesús en la transfiguración en Mateo 17. La Biblia dice que también están aterrorizados. Él le dijo: tranquilos. Jesús los tocó para calmarlos. William Henriksen sobre este dice también lo mismo: el Hijo del Hombre tiernamente pone su mano derecha sobre Juan, una expresión de amor y para impartirle poder, para que la condición exhausta del apóstol reviva y se levante. Pero también lo hizo con el propósito de calmarlo, de consolarlo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos también allá en Mateo 14, versículo 27? Cuando estaba caminando sobre el mar y ellos estaban asustados: no teman, yo soy, o soy yo. No te preocupes, no te voy a hacer daño. Y le dice: yo soy el primero y el último. Las mismas palabras que escuchó el profeta Isaías en Isaías 44, versículo 6, cuando dice: yo soy el primero, el postrero, fuera de mí no hay Dios. Lo mismo que dijo en el versículo, no, y sigue diciendo, además de eso, además de decirle, yo soy el primero y el último, le sigue diciendo en el versículo 8, el 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Hermano, cuando dice el que estuvo muerto, está hablando de que Él venció nuestro temor a la condenación. Porque cuando Él murió, sabemos que cargó con nuestra culpa.
Por lo tanto, el creyente, este es uno de los pasajes que lo que motiva al creyente en saber que su obra expiatoria en la cruz, cuando yo creo en ello, ya la muerte no tiene autoridad sobre mi vida. Él me libertó de esa, de esa condenación. Por lo menos ya no actuamos en temor, ya no tenemos temor a morir. Sí, de pronto la parte humana dirá uno, bueno, pues algunas cosas que uno quisiera hacer aquí con la familia, pero dice el apóstol Pablo, muchísimo mejor, no hay temor a la muerte. Pero sigue diciendo, también dice, el que vive. Buda está muerto, Alá está muerto, José Smith está muerto. Pueden ir a visitar sus tumbas. El cristianismo es la única religión que profesa y enseña que su seguidor o que su fundador está vivo. Es más, yo leí el testimonio de uno de los que creían en el Islam. Al ir donde visitan la tumba donde fue supuestamente enterrado el Señor. Y el saber que estaba vivo, dice, eso quebrantó mi vida. Y hoy sigue a Jesucristo ese hombre. Entonces, hermano, Jesús no solo murió para libertarnos de la condenación, sino que resucitó entre los muertos para vencer nuestro temor al fracaso, a la derrota. He aquí, dice, muerto y vivo por los siglos de los siglos. Y añade, no solo queda allí, sino que sigue añadiendo, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Por ahí dijo un sultano que él tenía, que Dios le había una llave no sé de qué cosa. Yo no sé la gente de dónde inventa tantas cosas extrañas, que se quieren hacer los más especiales y que ellos tienen las llaves de no sé qué, que Dios les dio las llaves. Le habrán dado las llaves de la ciudad al alcalde. Será otra historia. Ni eso. Bueno, de pronto sí, hizo alguna cosa y le dieron sus llaves de la ciudad. El que posee la autoridad, y cuando dice aquí el que tiene las llaves, está hablando de que él posee la autoridad. Él posee la autoridad. Él conquistó la muerte, porque él murió y resucitó. Por lo tanto, la muerte no tiene nada que hacer frente a él. Entonces los cristianos somos liberados de estos mayores temores. Porque seguimos al que está vivo, seguimos al que tiene el poder, el control sobre todo, hermano. Aquí habla de la soberanía de Dios, hermano. Seguimos a un Dios, servimos a un Dios soberano. Así las cuestiones en algún momento de nuestra vida sean complicadas o difíciles de entender. Por eso los cristianos vivimos con valentía frente a las amenazas. Por eso fue que cuando los amenazaron a los apóstoles para que no predicaran, ellos en lugar de salir corriendo a esconderse, ¿qué hicieron? Señor, mira sus amenazas, danos denuedo. O sea, es decir, danos fuerza, danos fortaleza para seguir predicando. Y se fueron y ¿qué? Siguieron predicando. Muchos de ellos murieron. Pero el evangelio no fue paralizado. Este comentarista dice lo siguiente: el cristiano no debe tener miedo de morir. Hay uno que es su amigo, que ha vencido la muerte y tiene las llaves de la tumba y del mundo invisible y le dice, no temas. Hermano, no hay por qué temer. No hay por qué temer. No hay por qué temer. En medio de esas palabras de consuelo, el Señor vuelve a confirmar la comisión que le dio en el versículo 11 y la encontramos en el versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Lo que has visto, el presente, las que son, el mensaje a las iglesias, y las que han de ser las cosas que vendrán.
Entonces él afirma la misión que se le dio. Y en el versículo 20, donde él explica, ¿no?, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya hablamos de las 7 iglesias, ahora, pastor, ¿y qué son los 7 ángeles? Bueno, siempre ha habido debate sobre ello, y voy a hablar de esta parte rápido. Algunos creen que estos ángeles son los ángeles guardianes literales que Dios asignó a cada iglesia. Otros dicen que esos 7 ángeles que menciona ahí son los 7 arcángeles del judaísmo. Otros dicen o lo interpretan que esos 7 o que esos ángeles son mensajeros humanos, portadores del mensaje del libro, o los pastores de esas iglesias. Entonces debemos considerar algunas cosas. A ver, ¿qué le digo? Bueno, vamos pues. Primero debemos considerar o mirar con atención la dirección del mensaje, por ejemplo. Apocalipsis 1:4 dice que el libro está dirigido a las 7 iglesias en Asia. Cuando leemos los capítulos 2 y 3, los mensajes están dirigidos al ángel de cada una o de cada iglesia. Por ejemplo, escribe el ángel de Éfeso, escribe el ángel de Esmirna. Entonces, sin embargo, el libro está dirigido a las iglesias, no a los ángeles o al ángel. Eso sugiere que el mensaje a los ángeles en realidad es un mensaje a las iglesias a través de estos mensajeros, ¿no? Algunos lo presentan de esta manera. Algunos podrían pensar que estuviera refiriendo al pastor de cada una de estas iglesias. Pues no, que son esos 7 ángeles. Cuando miramos a veces la escritura, podemos encontrar que en las iglesias habían varios pastores, no era un solo pastor el que había. Y hay uno, entonces estos otros comentaristas hacen referencia de que tampoco apunta a que sea en sí en particular cada uno de esos, cada pastor de esa congregación. Pero lo que podemos pensar por leer el versículo 20 y donde dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, podríamos pensar que los 7 ángeles que está hablando o que están en la mano derecha del Señor, como menciona en el versículos anteriores, representan en sí las mismas iglesias. O sea, no es que esté hablando a ángeles en particular, a los hombres, sino que cuando dice esos 7 estrellas y estos 7 ángeles son las mismas iglesias. Dice este comentarista, Dennis Johnson, técnicamente el ángel de cada iglesia no es literalmente un ángel, es decir, un ser espiritual distinto encargado del bienestar de la iglesia, sino que el ángel es la iglesia vista desde la perspectiva del control de Cristo sobre sus iglesias. Eso es lo que dice este comentarista. O sea que lo que está diciendo es que no es en sí un ángel en particular que está encargado de esa iglesia, sino que es que desde la perspectiva de Dios, desde la vista de Dios, el ángel es la misma iglesia del cual Cristo está en control. Otro comentarista, James Friends, dice lo siguiente: el término ángel en Apocalipsis 1 es un término general designando la función gobernante de la iglesia en ella depositada, justo
como el candelero denota la iglesia en su función de proveer luz. Decía un pastor que a ciencia cierta quizás no podamos específicamente llegar a un consenso de quiénes son los ángeles, si son un ángel en realidad, o si es el pastor, o si es esta referencia que están haciendo sus últimos comentarios, que es la iglesia misma. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios prometió que Él estaría en medio de su iglesia, y eso es más que suficiente. Que Él nos va a sostener. En Él estamos seguros. Eso debe ser el consuelo que fue para Juan, ver esto, escuchar esto. El consuelo que fue para estas iglesias, leer y escuchar lo que el apóstol les había dicho que Dios les reveló, les era consuelo, es el mismo consuelo para nosotros hoy en el 2024. Saber que Jesús camina en medio de su iglesia. Saber que como iglesia somos luz en un mundo. Saber que como iglesia estamos en la mano derecha de Él. Es decir, que somos protegidos por Él, que somos disciplinados por Él, que Él nos está cuidando, que Él nos está guiando y que lo hace a través de su palabra. Ese es el resultado de la visión. Primero asombro, segundo temor, asombro y temor, pero al mismo tiempo, en segundo lugar, consuelo y fortaleza para seguir adelante. Lo mismo, Apocalipsis para nosotros debe ser consuelo y fortaleza mientras esperamos que Él llegue por segunda vez. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú describes en ella para nosotros. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, podemos ver al menos el día de hoy que aún en medio de todas las dificultades que podemos enfrentar como iglesia, toda persecución que sufrimos colectiva o individualmente por causa de vivir para ti, Señor, nos da fortaleza saber que tú estás en medio nuestro, sosteniéndonos, uniéndonos, Señor, para que podamos cumplir la misión o la función que tenemos como iglesia. Padre del cielo, gracias. Sigue con nosotros como hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén.